Vamos a arrancar esta nueva presentación hablando de una nueva técnica instrumental. Se trata de la electroforesis capilar. La electroforesis, hay dos tipos de electroforesis en función al soporte en el cual ocurra el proceso. Una es la electroforesis ordinaria, que es cuando es el proceso ocurre en un plano, y otra es la electroforesis capilar, que es cuando el proceso ocurre dentro de un capilar. La primera, la ordinaria, por lo general es el instrumental es más sencillo, es más básico, menos automatizado. Ya cuando hablamos de electroforesis capilar, hablamos de equipos más sofisticados, totalmente automatizados. Bien, entonces hablemos un poco de cuál es el principio en el que se basa esta técnica. La electroforesis es un método de separación. Este método de separación se basa en la diferencia de velocidad de migración que tienen sustancias cargadas en presencia de un campo eléctrico. La electroforesis es capilar, entonces esta separación va a ocurrir dentro de un capilar que está lleno de una solución buffer. Esa solución buffer, el capilar va a estar conectado entre dos recipientes que contienen la solución buffer y a su vez contienen electrodos que están conectados a una fuente de alimentación, que es la que provee una determinada diferencia de potencial para generar un campo eléctrico. Bien, entonces, ¿qué aplicación tiene la electroforesis capilar? Bueno, es básicamente utilizada en la parte bio, porque tiene gran capacidad para separar macromoléculas que se pueden encontrar cargadas. La parte bio me refiero a bioquímica, biología, biotecnología, biomédica. ¿Por qué? Porque los componentes o las sustancias que pueden ser separadas por esta técnica pueden ser proteínas, anticuerpos, ADN, vitaminas, fármacos, carbohidratos, péptidos, todas esas sustancias que tienen en alguna condición, están cargadas, pueden ser separadas por electroforesis capilar. También podemos separar cationes y aniones inorgánicos. Es una técnica que también serviría para eso. Normalmente para cationes y aniones inorgánicos es más utilizado la cromatografía iónica, pero también podría separarse por electroforesis. Bien, como ventaja tiene una capacidad única para separar moléculas cargadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tiene muy buena resolución, que permite separar sustancias que difieran muy poco en su estructura, ya sea en su masa o en su carga. Bien, veamos un poco el fundamento de la separación. Dijimos que en realidad, vamos a separar las sustancias en función a la movilidad que tengan en un campo, ¿no? Aplicándole un campo eléctrico. Entonces, veamos de qué factores en principio depende la velocidad de migración que puede tener un analito. La velocidad de migración se mide en principio la vamos a medir en centímetros sobre segundo, ¿sí? Y veamos que en esta fórmula que aparece acá hay dos factores principalmente que están influenciando la velocidad de migración. Uno es la fuerza del campo, ¿sí? Llamamos a la fuerza del campo eléctrico
a la relación que hay entre la diferencia de potencial por unidad de longitud, la diferencia de potencial aplicado. Entonces, por lo que se ve, lo que se espera es que a medida que el campo eléctrico se incremente la velocidad de migración que tenga el analito. Por otro lado, está la movilidad electroforética del analito en la solución buffer. Esa movilidad electroforética va a depender directamente de la carga que tenga. Entonces, en principio, a mayor carga, mayor movilidad electroforética. Y va a depender inversamente de los factores que generen un retardo por fricción. Esos factores están relacionados con el tamaño y la forma del ion y con la velocidad del medio electroforético. Entonces, en principio, uno esperaría que si yo hago un análisis por electroforesis capilar, lo voy a hacer en una misma condición de campo eléctrico y en el mismo buffer. Entonces, con esas condiciones iguales para todos los analitos, podemos concluir que en una misma separación la velocidad de migración del analito va a depender de la carga y del tamaño que tenga el analito o los analitos a separar. O sea que lo que voy a evaluar es la relación carga-tamaño, o lo que en realidad lo que me va a diferenciar la velocidad de migración en una separación va a ser la relación que haya entre la carga y el tamaño de los solutos a separar. Bien. Continuamos entonces. Como les mencioné hace un ratito, los dos tipos de electroforesis en función al soporte en el cual se desarrollan son la electroforesis ordinaria, que es en placa, se efectúa normalmente sobre una capa delgada y plana o sobre algún gel que sea semisólido y poroso. La cromatografía, la electroforesis del tipo ordinaria va a ser una técnica a escala preparativa, o sea, me va a servir para poder ver la movilidad que tengan las sustancias a separar, pero no voy a poder cuantificar. No es un método que me permita hacer cuantificaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, se prepara la placa y la muestra se introduce en forma de banda o de mancha y se aplica un campo eléctrico durante un periodo de tiempo. Y cuando se completa la separación, entonces se interrumpe el paso de la corriente y se tiñen las especies para poder hacerlas visibles. Entonces, una técnica que a escala preparativa puede ser muy útil, pero como bien dije, no me permite separar. Entonces, frente a esta situación de que es una técnica que es difícil de automatizar, que va a ser lenta, porque la diferencia de potencial que se puede aplicar es limitada. Esto ocurre porque al aplicar altas diferencias de potencial se va a generar un calentamiento debido al efecto Joule, que ahora lo vamos a estudiar un poquito mejor. Entonces este calentamiento no me va va a generar que las diferencias de potencial aplicadas sean limitadas y por consecuencia el tiempo de análisis es más lento. Entonces, frente a todas estas situaciones surge
la nueva versión de la electroforesis, que es la electroforesis capilar. La electroforesis capilar me va a permitir trabajar con diferencias de potencial mucho más altas, me va a permitir hacer cuantificaciones, automatizar la técnica. Ya tenemos instrumental más sofisticado para aplicar una electroforesis capilar. La cantidad de muestra que se necesita es mucho menor. Con nanolitros es suficiente para la electroforesis capilar, mientras que para la ordinaria necesitamos microlitros. Y si observan, en la parte de arriba tenemos acá una foto de un equipo de electroforesis capilar típico. Y abajo tenemos algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como cromatograma. Bueno, la idea es la misma, estamos haciendo una separación y estamos detectando compuestos tal como lo hacíamos en una cromatografía líquida. En este caso, este gráfico se llama electroferograma y es el gráfico que me muestra la señal en función del tiempo. ¿Sí? Tal como anticipé antes, son técnicas de separación. ¿Cuál es la diferencia entre electroforesis capilar y un HPLC? En electroforesis capilar tenemos una sola fase, que es la fase móvil. O sea, ya no está presente en esa técnica de separación la fase estacionaria. ¿Sí? El principio de separación es distinto. ¿Sí? Pero bueno, la idea de un electroferograma es eso que tienen ahí.